Buenos días a todos en la clase. Aquí está David Yosef, mi hijo. Say hello, shalom. Say shalom. Shalom Alechem. Alechem shalom. Mi hija Sarita. Say hello. Hi. Say hello, shalom Alechem. A todos en la audiencia. Shalom, shalom. Ok. Váyanse para allá que vamos a comenzar la clase. Shalom Alechem, mi Aretz. Ok, váyanse para allá y siéntate. Ok. Hello. Hello, Shalom Alechem, mi Aretz. Yeah, right. Ok. Vamos a comenzar en la clase de esta mañana. Estamos ahora en lo que es la fiesta de Sukkot, correspondiente a la festividad de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Vamos a cubrir esto que está en el capítulo 14 del libro del Ser Judío. El libro del Ser Judío. Y vamos... Un momento, creo que estamos un poquito enredados aquí esta mañana. Estamos supuestos en esta mañana a comenzar con el Shulchan Aruch. Y esta no es la materia que tengo aquí preparado, pero déjame poner, esto es para esta noche. Déjame un momento. Vamos a comenzar con el Shulchan Aruch, donde habíamos dejado un momento. Shalom Alechem. Va a ser el próximo Ordavino. Dios queriendo. Perdón, shalom. Ok, estamos hablando de lo que es el Shulchan Aruch, que esta noche es la clase del Ser Judío. Y habíamos dejado en lo que es brevemente la fiesta de lo que es el invitados a la Torah, y habíamos brevemente hablado, vamos a ver acá, he hablado aquí el Shabbat, cuando el Ba'a Koreh se confunde o se confundió, terminó la porción semanal con el sexto invitado, deben ser 7 mínimo, ya dijo la bendición final Kadesh, y aún así deben llamar a un séptimo invitado al margen de Maftir para completar los 7 Olim. En este caso, este último repite la final Perashá, el Shabbat en que se lee la porción semanal de Hazenu. Los invitados comenzarán su lectura en el orden de Haziv Lach, las siglas en hebreo que las palabras Hazenu Zehor, Yarkibehu, y Bayar Lu Hajemu, y que Kiesa, y con las que principian los versículos que comienzan la lectura de los llamados de la Torah. También en Meja y Shabbat, el lunes y jueves, de preferencia, deben leer con el orden de Haziv Lach, así es nuestra costumbre, la costumbre sefaradí. El octavo día de Hanukkah leen los 3 llamados a la Torah en el párrafo que comienza de Bayom Hashemini, pero solamente el tercero completa hasta quien asa et HaMenorah. Así que es la costumbre en Eretz Israel. Sin por error leyeron en el Sefer Torah la Perashá de Shekalim, porción adicional que se lee anualmente el Shabbat antes de comenzar el mes de Adar, que ya estamos en el mes de Adar. Un Shabbat antes de correspondencia correspondía en el preciso que vuelven a leerla en la siguiente Shabbat y previo al Rosh Chodesh Adar. La misma regla se aplica en la Perashá para porción adicional anual que se lee en Shabbat posterior a Purim. En la Perashá de Zahor hay que ser muy estricto, solamente permitir cuando el Ba'a Koreh es mayor de Bar Mitzvah, incluso debe tener signos de pubertad, símbolo de la mayoría de edad.
omitió decir, por ejemplo, el versículo de Parashat Pará. Como aclaramos, se adiciona anualmente el Shabbat posterior a Purim. No es preciso repetir la porción para leerlo, siempre que estos no sean parte esencial de lo obligatorio recordar ese en Shabbat. En el caso, deben volver a leer en consecuencia si leyeron hasta el versículo que termina Vejatajer Baarev. No es necesario repetir, puesto que hasta ahí ya se leyó el tema principal obligatorio en ese Shabbat. El Sefer Torah no debe sacarse del Jejal. El Jejal es el Aarón, ante la presencia de una persona importante, a excepción de aquel que está enfermo. Los Ashkenazim, sin embargo, en cambio, aligeran en esto, que cuando quiera hay una persona importante, automáticamente abren lo que es el Jejal para preferencia a esa persona. Está permitido sacar el Sefer Torah al encuentro del rey, el presidente o algún alto dignitario del país. Está permitido sacar el Sifrei Torah al parque o la plaza de la ciudad en el día festivo de Simchat Torah y en la noche posterior al mismo Motzei Simchat Torah, con alegría, cantos, bailando por las calles de la ciudad. Y no hay en esto ninguna duda. Aún durante este tiempo, muchas veces Sefaradí y Ashkenazí, en baile de júbilo y la alegría, bailan juntos con sus diferentes Sifrei Torah. No hay que transportar un Sefer Torah de un lugar a otro cuando no es imprescindible. Si tiene que enviarlo a lugares lejanos y lo manda dentro de una caja, no porque es necesario soltarle la costura, lo envía como está, cuidando solamente que esté bien empacado. Cuando transportan un Sefer Torah de un lugar a otro y no hay 10 personas para acompañarlo, está prohibido hacerlo pasul. Pasul significa que hacer algún daño para que no se puede leer la Torah, por si acaso si cae en manos persona no apta, tapando una letra con una cera o raspando parte de la letra para inhabitarlo. En todos estos casos sueltan la costura del pergamino donde acaba un libro y comienza otro, y por ejemplo sueltan la mayor parte de la costura que está entre los finales del libro de Bereshit y el principio de Shemot. Hay quienes se acostumbran que a traer un Sefer Torah nuevo al Bet Knesset, sacan los que hay y afuera de la sinagoga al encuentro de la que llega, para recibir y dar la bienvenida al nuevo Sefer Torah con cantos y bailes. Aún no sean 10 personas que lo sacan los Sefer Torah a la mediación. Es decir, es un encuentro con los Sefer Torah que existen ya, y el nuevo que entra. Esta costumbre tan hermosa se basa en la costumbre de la santidad que quien pretende ser estricto oponiéndose a esta práctica, de hecho está provocando disminuir el honor del Sefer Torah. Y los que hacen tefilah en los días de la fiesta de Sukkot dentro de la Sukkah, cuando llega la lectura del mismo, lógicamente deben traer el Sefer Torah de otro lugar. Tienen bases sobre qué hacerlo y que acompañan un Sefer Torah en su trayectoria a la Sukkah un mínimo de 10 personas. Y cuando el Sefer Torah se encuentra dentro de los límites de la misma propiedad de la Sukkah, puede aliviarse con tranquilidad. Ahora hay que permitir transportar un Sefer Torah y de un Bet Knesset aún cuando no se encuentra 10 personas para acompañarlo, cuando este se necesita para la lectura de la Perashat Zachor. Ahora, en muchas de las comunidades donde se está comenzando desde nada, porque un Sefer Torah obvio cuesta dinero y te toma tiempo para adquirir tal compra, lo que es recomendable es normalmente que cuando termina lo que es la Amidah de por la mañana, sea en Shabbat durante la semana, se puede usar un Humash que contiene la Parashá de la semana y que se lee en la traducción del idioma castellano en cuanto a Latinoamérica o en inglés, pero no se lee del Sefer Torah y no se dice la bendición, ni tampoco se llama a las personas a hacer aliyah. Eso solamente se hace cuando hay 10 hombres judíos en el Bet Knesset y se puede leer. Sin embargo, podéis hablar en voz alta y
y hacer un intercambio de personas que cada uno lea una porción desde el asiento o quizás aún desde el donde se va a hablar el ardasha de la mañana, y ahí desde ahí, desde lo que es lo que ellos llaman el púlpito, de ahí mismo pueden entonces leer, cada uno tomando turnos sin ser llamado al leer el turno, es decir, totalmente sin ninguna bendición, simplemente dando lectura en castellano, para que así de esta forma estén leyendo simplemente la traducción de la Torah sin ser llamado. La otra cosa también es la porción de la Haftarah. Se puede también leer en el castellano si no hay minyan, no tiene Sefer Torah mientras tanto, y a terminar pueden entonces decir los Mishaberak para los enfermos, pedir al Eterno la bendición para los enfermos, y seguir con los rezos, el resto del Musaf o que sigue después de este. Igual durante el lunes y los jueves, que normalmente se acostumbra sacar el Sefer Torah, obvio, si no hay un Sefer Torah, se puede sacar un Humash y leerlo sin ninguna braja ni bendición, siendo que están ausente o no exento, pero ausente de poder cumplir este mitzvah. Ok, muy bien. Lo que hacen tefilá en los días de la fiesta de Sukkot dentro de la Sukkah, cuando llegan la lectura del mismo, normalmente deben traer el Sefer Torah de otro lugar, tienen la base sobre qué hacerlo, y así se acompañan el Sefer Torah en su trayectoria del Sukkah. Hay que permitir transportar un Sefer Torah de un Bet Knesset a otro, aun cuando no se encuentran 10 personas para acompañarlo, cuando este se necesita para la lectura de Perashat Zahor, un precepto de la Torah. Leer esta porción una vez al año es superior y más completo técnicamente al que se encuentra constantemente, y ahí es donde hablamos que siendo que es un mitzvah de leerlo del Sefer Torah, si no tienen un Sefer Torah, que hay que tratar de adquirirlo. Está permitido llevar el Sefer Torah de su casa a la de un yehudí para mostrar su aspecto y hermosura, y así se cumple así el versículo que dice: Ze Eli ve'an vehu, este es mi Dios y lo glorificaré. Si penetraron ladrones en el Bet Knesset y entre otros objetos se llevaron el parojet es la cortina que cubre, utilizando para los labores profanas, y luego fueron recuperados los objetos para la sinagoga, está permitido emplear el parojet y los demás objetos para propósitos sagrados, inclusive para aquellos que sostienen que no se deben hacer prendas sagradas como mantos para el Sefer Torah o el parojet o para el jeja, el arón, con materiales que fueron empleados para uso personal. En este caso específico está permitido. No deben recitarse la bendición de la Torah en la manifestación que simbólicamente se hace actualmente en recuerdo de los preceptos de la Torah de Hagel, igualmente está prohibido hacerlo en el estudio del Talmud. Es mitzvah para todo yehudí leer cada semana la Perashá Shenai Mikra Ve'echad Targum, es decir, leer 2 veces la porción de la Torah, una vez la traducción en arameo y Targum Onkelos. Esto está obligado también para aquellos que no entienden el arameo, dialecto en que fue escrito el Targum. Vamos a ver esto más adelante cuando cubrimos en el capítulo 59 este mitzvah de leer lo que es la traducción, y es por eso el Targum, el arameo en sí, era una traducción contemporánea del idioma dialecto presente de los judíos en ese entonces. Eso es por eso le digo, si no tenéis un Sefer Torah, puede utilizar lo que es la traducción al castellano mientras tanto, pero sin decir ninguna de estas bendiciones, ni llaman a las personas a hacer aliyah, simplemente que toman turnos de leerlo, y lo puede hacer de una forma ante tiempo para que no haya desorden en cuanto a la lectura en el castellano en la congregación. Ahora, reglas sobre la Haftarah, y estamos hablando para específicamente congregaciones que están comenzando de la nada y que no tienen ningún recurso excepto el Humash y quizás el Sidur
o las copias de lo que es Birkat Shelemot, que pueden comenzar a tener servicio de oración, o los rezos. Ahora, reglas sobre la Haftarah, Midinei Haftarah. No estamos hablando de la porción de los profetas que toca cada semana, y obviamente eso aplica porque cada porción del Haftarah aplica un mensaje profético en un sentido para el día cotidiano. El último invitado que sube a la Torah es el Maftir, es la porción final de que se le hay 7 porciones. El último es lo que es el Maftir. Después de decir la bendición correspondiente, repite los últimos versículos de la porción semanal de la Torah, diciendo el final de la misma bendición posterior. Luego el capítulo del profeta que corresponde a esa semana con la bendición anterior, la bendición posterior, a finalizar diciendo amén a la verajá final de ellas, Mikadesh HaShabbat. Cuando esto ocurre Rosh Chodesh en Shabbat, no debe recordar en lo absoluto el hecho de que Rosh Chodesh durante las verajot de la Haftarah y acaba con la Mikdash HaShabbat, amén únicamente. La misma regla es para Shabbat y Chol HaMoed, de Pesach y de Sukkot. No debe recordar las fiestas sino solamente el Shabbat. No es necesario intervenir o impedir a aquellos que se acostumbra a decir el versículo de Goaleinu a Adonai Zebaot Shemo Kadosh 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 Israel al final de la lectura de la Haftarah, antes de decir la verajot posteriores, y no hay que cambiar de la costumbre del lugar. El mitzvah es de esmerarse en leer la Haftarah dentro del Sefer Haftarah, escrito a mano con santidad sobre un pergamino, y no obstante que este es solo un compendio de Haftarot y no un libro completo de profetas. De todos los sábados, los días festivos del año, de no tener este Sefer, es decir, tener un pergamino, es preferible leer la Haftarah de los libros de los Nevi'im completos, aunque sean impresos, a hacerlo de los Humashim normales que traen escrita la Haftarah al final de la porción de la semana de la Torah. De todos modos, los que acostumbran a leerlos de los Humashim tienen en qué apoyarse para hacerlo. Si vas a ver uno de los Humashim de la Torah, vas a ver que después de que termina la Parashá hay la Haftarah metido en el medio o en la parte final de lo que es el libro de Torah o Humash, los 5 libros. Y esta es la forma que leen. Muchas veces en la sinagoga no invierten los pergaminos de cada profeta, que es un rollo de diferente parashá, y lo que hacen en vez es que lo leen directamente de Humash. Eso casi aquí en los Estados Unidos es lo que se acostumbra más de todo. He visto muy poco donde se lee de lo que es de los pergaminos. Más bien en las comunidades sefarditas es lo que vas a ver y vas a hallar esos pergaminos. Ahora, si después de decir las bendiciones comenzó equivocadamente a decir Orda Haftarah y el público reacciona y se hace saber, no vuelve a decir la bendición. Me recuerdas que habíamos dicho que solamente se dice la bendición sobre lo que es el hebreo, en particular lo que es el Sefer Torah, y cuando se va a leerlo desde el hebreo el Haftarah, y el público reacciona y se debe hacer saber, no vuelve a decir la bendición para recitar la Haftarah correspondiente. Termina el versículo que está diciendo y comienza la Haftarah adecuadamente. Está permitido guardar el Sefer Haftarot en el Aron HaKodesh, es decir, en el mismo lugar donde va todos los pergaminos del Sefer Torah, está permitido también guardar ahí los Sefer Haftarot, donde se guardan los Sefer Torah cuando está hecho en forma similar a un Sefer Torah, de una forma de pergamino. Y no recae en esta prohibición de rebajar la santidad de un objeto sagrado, aduciendo que el Hejal es especial para el Sefer Torah, cuya santidad es indudablemente mayor a lo de la Sefer Haftarah. Muy bien, vamos ahora a entrar en el próximo capítulo, que es el capítulo 30, y aquí vamos a entrar sobre las reglas de la construcción de un Bet HaKnesset. Esto es muy importante porque aquellos que están como en Ecuador, Dios mediante en Chile, en Costa Rica, en Puerto Rico, que están en el proceso de planificar crear un minyan de personas que quieren lo que es formar
Nachla Emuna, congregación Nachla Emuna, bajo los caminos de Israel, o aquí Torah Moshe. Una de las cosas que vamos a ver son las leyes de las reglas de construcción de un Bet HaKnesset. Voy a tomar un poquito más del café que comencé de esta mañana. Muy bien. Bueno, capítulo 30. Reglas sobre la construcción de un Bet HaKnesset, un Dinei Binyan Bet HaKnesset. Lo ideal es construir el Bet HaKnesset en la parte más elevada de la ciudad, de forma que sea el más alto de todos los edificios. De todos modos, aquellos que aligeran y construyen edificios más altos que la de la sinagoga tienen ellos un árbol muy grande en que apoyarse, y estos árboles son el Rambam Verde Yabia Omer, el tomo 6 en la página 85. Especialmente se puede alivianar en Eretz Israel, donde recae el mitzvah de habitar la tierra santa, Yeshuv Eretz Israel. No debe construir un Bet HaKnesset sin ventanas, y esto es muy importante porque aún lo que es el templo y el Bet Midrash siempre tenían ventanas donde se salía la luz. Fíjate que dije salía la luz, no que entraba la luz. Y de un principio lo mejor y más aconsejable es hacerlo del lado este. Es decir, que cuando uno está rezando, el arca debe estar donde la gente está mirando hacia el este. No obstante, esto no es un impedimento. Si ya comenzaron la construcción y no planearon las ventanas de este lado en especial, continúan con la obra del edificio hasta terminar. Y de ninguna manera está permitido provocar pleitos por este motivo, Hasbe Shalom. El objetivo debe ser de construir 12 ventanas alrededor del Bet HaKnesset, si es así posible. Si es una casa que se está convirtiendo en una sinagoga, trata lo más posible de que haya ventanas y que el lugar donde está el Aarón está dirigiéndose, que la gente pueda estar mirar hacia el este. Debe evitarse el construir el Bet Knesset de formas similares a los lugares de esparcimiento y diversión. Si no debe de parecerse como una discoteca, ni tampoco a una iglesia. Si es una iglesia que se está convirtiendo, se puede decir, porque ya lo estamos viendo, hay que remover muchas de las superficies de eso, no usarlo como tal, no usar lo que es el lugar como tal, sino convertirlo primeramente en una casa Benei Noach, y dejar que primeramente el lugar sea reusado en otros términos, y solamente después, por un tiempo que ha sido usado como un Bet Noach, entonces hay una posibilidad de usarlo después de un tiempo como un Bet Knesset. La razón por esto es por causa de que una vez que se utiliza como una casa de idolatría, hay que remover todo lo que es lo impuro de su lugar, y se hace eso a través del estudio de la Torah con mitzvah de Benei Noach, y vaya quitando la careta de lo que era una iglesia. Lo que sucede es que en muchos lugares se han convertido de iglesias a sinagogas de un día al otro, sin considerar las ramificaciones espirituales que están haciendo en esto, y estos luego se convierten en un lugar de contienda y dificultades. Lo que yo recomiendo que si puede mejor conseguir una casa, aun si hay que vender lo que es el local, o que haya una ramificación bastante en lo que es el edificio, porque en muchas iglesias tienen estas torres que van como un pico, un tipo de torre. Eso hay que removerlo por completo. También todo símbolo de identificación de idolatría hay que removerlo de adentro, y como les dije, hay que primeramente usarlo como una casa de Benei Noach antes de aún desear usarlo como un Bet Knesset. Debe evitarse al construir el Bet Knesset en formas similares a los lugares de esparcimiento y diversión. Es aconsejable planearlo en la línea de las sinagogas tradicionales. Solamente está permitido darle forma similar a los salones de diversión
cuando la intención es construirlo más amplio y extenso, como son por lo general aquellos lugares de esparcimiento. Están autorizados a esperarse al máximo en la construcción de la decoración de la sinagoga, es decir, ahí puede invertir porque debe ser un lugar, una casa para el Eterno, y ahí no debe de haber ningún límite de cómo se puede gastar para embellecer lo que es la sinagoga, porque al fin y al cabo la comunidad lo va a utilizar para adorar y servir al Eterno, para la comunidad, para que las personas puedan reflexionar en la grandeza del Eterno. Es propio y correcto evitar las figuras, emblemas de tribus de Israel como león, la serpiente, sobre las ventanas del Bet Knesset. De todos modos, aquellos que aligeran y mandar a pintar tales figuras en las paredes de la sinagoga por sobre la altura de los hombres tienen con qué basarse. Está prohibido, escucha para esto, y quiero que por favor me escuchen esto. Está prohibido colgar cuadros o fotos de grandes rabinos de Israel en las paredes del Bet HaKnesset. Estamos hablando de la parte interior donde se reza. Y aun cuando están colgados, lo correcto es quitarlo de ahí. De negarse la dirección de la sinagoga a quitarlo, convencerlos de que por lo menos que los cuelguen en la pared trasera y no enfrente a los orantes. ¿Por qué? Porque una persona entra y ve que se está adorando hacia la dirección donde están estas fotos, van a pensar y van a creer y van a asumir que están adorando a estas imágenes que están delante del rostro de uno. Es preferible, y es la costumbre de muchas de las congregaciones sefaradí, de en vez de poner fotos de Rabbeim adentro del Bet Knesset, lo ponen en lo que es el lugar donde estudian, para que puedan estar con ambientes y ideas y personajes que son tzadikim, y a que se le hace recordar de la importancia de mantener santidad en lo que es la casa de estudio, pero no en el lugar donde se reza. En donde se reza, la costumbre sefaradí normalmente es poner letras hebreos, a veces lo que se llama el Hamza, o cosas que tienen que ver con mantener lo que es santidad dentro del Bet HaKnesset. Quien donó al Bet Knesset un parojet para cubrir el Aron HaKodesh, que es el arca, el recuerdo de familiares cercanos, y mandó bordar sobre él los nombres de los fallecidos en letras grandes, de forma que la escritura aparece a la altura del pecho de los orantes frente al jejo. Esencialmente hay lugar para alinear esto. Aquellos que se paran frente al Aron HaKodesh para decir la amidad deben desviar su vista del texto para que puedan concentrar su corazón y su mente en la tefila. Deben fijar el lugar del Heljal, el lado oriente del este, por donde aparece el sol. Hay que evitar construirlo en un muro que no sea del lado del este. Si esto provoca pleitos y por fin construyen Heljal en orden de las paredes, dejar hacer a Israel. De todas maneras deben hacer tefilá frente al muro oriental. Y si ya comenzaron a construir el Teba es el lugar donde normalmente se siente y se abre o se lee el Sefer Torah, y no está en el centro del salón de acuerdo a lo tradicional. Hay que indicarles que continúen con la construcción de la misma en el sitio donde comenzaron, y no hay que ser estricto en al levantar la Teba únicamente en medio del Bet Knesset. En este especial si esto provoca pérdidas de dinero. Y con referencia a esta regla, no hay diferencia si se trata de un Bet Knesset permanente o provisional. Sin embargo, deben tener cuidado en los lugares donde se encuentran reformistas o conservadores. Esos son Masorti en muchos países de Latinoamérica, cuyas intenciones en este asunto son bien conocidos. Ese es el caso que en la mayoría de los países americanos, y también, vamos a decir, también Latinoamérica. Por lo tanto, es propio y correcto de toda persona Yireh Shamayim que tenga temor del cielo ser muy riguroso en esta regla. Lo que tenemos aquí entonces es que el arca está hacia el frente y el Teba se monta un poco elevado del piso, con un tipo de lugar donde se puede descansar, una mesa arriba de la Teba donde se puede hacer. Entonces hay también
plataforma, púlpitos que normalmente están al frente de lo que es el arca, para que desde ahí se pueda hablar. Algunos han acostumbrado del Teva a dar las charlas, pero es un poquito difícil porque hay que darle la vuelta, etcétera. La idea es que la Teva está en el mismo centro de la sinagoga, de la comunión, que la gente puede venir a rodearse o subir hacia el Teva. Es por eso la idea de crear una plataforma para la Teva, para poner entonces la mesa, y sobre la mesa se pone el Sefer Torah. Y no es una mesa plana, es una mesa normalmente elevada en un nivel. Bueno, en las paredes divisorias de la sección de las mujeres, es obligatorio hacer una división para la sección de las mujeres, de preferencia con la entrada especial desde la calle. Es decir, debe haber dos diferentes entradas: entradas para los hombres, donde entran lo que es la sinagoga, y la entrada para las mujeres. Debe haber dos puertas, si es posible. Si cuando esto no es posible y hay solamente una puerta, obviamente hay que de alguna forma que cuando entran poder dividir entre el lado de los hombres al lado de la mujer. Es obligatorio hacer una división para la sección de las mujeres, y de preferencia con una entrada especial. Cuando la sección de las damas no se construye al nivel del piso, sino a cierta altura de él, en forma de gradas, deben ser estrictos en levantar la pared divisoria hasta que una altura que no permite a ninguno de los orantes en el Bet Knesset ver las mujeres que están en su sección. Normalmente la medida es como de 56 pulgadas a 58 pulgadas. Eso llega a ser como de 5 pies a 6 pies de altura, que no puede cubrir. La costumbre de sefaradí normalmente es elegir un mejitza, esto se llama un mejitza, algo que divide, que normalmente deja una ventanilla de cristal de como cuarto, digamos un pie, 2 pies, lo más largo, con una cortina ortodante, para que cuando es el momento de escuchar la lectura o escuchar el orador que va a hablar la práctica el sermón, pueden abrir la cortina y luego cerrarlo. En la pared divisoria de la sección de mujeres de los hombres deben colocarse ventanas que pueden abrirse por parte de arriba hacia abajo, o cortinas que solamente se abrirán en el momento de que muestran el Sefer Torah al público. Y actualmente existen cristales oscuros que permiten ver desde el interior de la sección de las mujeres hacia el exterior, no a lo contrario. Todo esto lleva a cabo cuidando el recato de la mujer judía para evitar tropiezo de toda índole. También deben ser estrictos y fijarse en construir los sanitarios de las mujeres completamente separados de los hombres. La entrada al atrio de las mujeres es preciso que esté totalmente separada de la entrada de la sección de los hombres. Vamos a ver que aquí en estas leyes de lo que es la santidad de Bet Knesset involucra muchas áreas y mucha importancia para mantener lo que es los lugares separados de hombres y mujeres. Muy bien, vamos al capítulo 31 del mismo, que nos va a dar tiempo. Reglas sobre la santidad del Bet HaKnesset. Estamos hablando de la Kedushat HaBet Knesset. Ya hablamos de lo que es la construcción, cómo debe figurar el Bet Knesset. Vamos ahora a ver lo que es las reglas de el Bet Knesset. Esto se llama Dinei Kedushat Bet HaKnesset. Está prohibido sentarse en el Bet Knesset con los pies cruzados. Aún en su casa no es correcto sentarse así. After you haven't. Vete y come. Solamente cuando la intención es apoyar un libro sobre el pie para tener mayor comodidad de leer. En este caso está permitido. De todos modos, en el Bet Knesset no es correcto hacerlo incluso con ese motivo, especialmente si se trata de un Talmid Jajam. Está prohibido volver la espalda al Sefer Torah. Es decir, aun cuando ustedes salgan de la sinagoga, nunca da su espalda. Aun si están saliendo de espalda, al momento antes de salir de la sinagoga, le va a dar la vuelta, mira lo que es donde está el Sefer Torah, y entonces camina 2 o 3 pasos para atrás y luego puede salir para afuera. Esto muestra el respeto y reverencia hacia Dios,
hacia el Sefer Torah, y de esta forma nunca nosotros debemos de dar nuestra espalda a las cosas de santidad, a las cosas de Dios. Aún es costumbre que cuando una persona se acerca a un jajam, a un sabio, a un sadik, una persona piadosa, normalmente nunca tampoco le da la espalda a la persona cuando despida de la presencia de esa persona. Es una falta de respeto, es una falta de honor, y no se debe de hacer. Igualmente a los padres de uno, que cuando los padres de uno le dejan, no debe de darle la espalda tampoco. Esto es parte de lo que es la ética que se enseña en el judaísmo en cuanto a la vida cotidiana. De todos modos, el Bet Knesset un momento. Yes, I am. De todos modos, el Bet Knesset no es correcto ya hacerlo incluso con ese motivo especial. Especialmente si se trata de un Talmid Hajam. Está prohibido volver la espalda al Sefer Torah o sentarse dando la espalda al Aron HaKodesh, donde están guardados los Sifrei Torah, pero si están colocados a una altura mayor de 10 tefajim, 8 centímetros, del piso dentro del Aarón, se considera en otra jurisdicción, y en unas emergencias está permitido sentarse dando la espalda al Aron HaKodesh y frente al público, dando de todas maneras, así solo la parte de atrás de su cabeza está de frente al Sefer Torah. Mas aun cuando el Aarón está fijo y cerrado en su propio dominio, está permitido que los jajamim deserten de cara al público y dando la espalda al jeja, puesto que la margen de ser informado incidentemente innecesaria, se trata de lo que se llama Zorech Mitzvah, algo necesario para el cumplimiento de un precepto, y como lo es el hacer ganar a los concurrientes el sejud de oír las palabras de Torah de la boca del jajamim. También acostumbran que muchos Bet HaKnesset a dar la oportunidad a los jovencitos que cuando cumplen los 13 años o 12 en Bar Mitzvah a desertar en el día de su Bar Mitzvah desde el Jejal, de frente al público, de la espalda de Aarón HaKodesh, dando así honor a la Torah y animando al Bar Mitzvah en el estudio de la misma y a los labores de su juventud. En muchas de las congregaciones ortodoxas no se acostumbra, déjeme repetirlo, no se acostumbra llamar a las niñas al frente en su Bar Mitzvah, sino normalmente para mantener lo que se llama la modestia de la niña que está cumpliendo la edad, da una desertación entre las mujeres y los hombres que pueden oír, lo pueden hacer, y hace una fiesta para ellas, pero existe lo que es respeto también para las mujeres, para que no se sientan bochornadas. Es recomendable que cuando hay un bat mitzvah, que lo haga entre las mujeres y también entre aquellos que son invitados, pero de una forma que no sea bochornosa a la nueva mujer y no subir a lo que es a la teba. Por ejemplo, las mujeres no son llamadas a leer de la Sefer Torah en la teba, no sea que tengan su propio minyan y los hombres no están presentes. Esto está basado en varias poskim de este siglo, en las cuales han dicho que si la mujer tenga su propio minyan, ellas mismas pueden hacer su propio minyan, y yo sé que hay algunos que están opuestos aún a este concepto, pero es un concepto que por varios rabinos ortodoxos yo lo he oído, incluyendo no solamente del Rebbe Lubavitch, que permitió que tuviesen su propio minyan separados sin que haya hombres, y también lo mismo cuando tiene que ver con lo que es Simchat Torah, no existe ningún problema con eso, mientras que los hombres no se mezclan en esa situación. Aún pueden tener lo que se llama lectura de Tehilim para oración de los enfermos en forma de minyan de mujeres, que es algo que yo personalmente recomiendo, porque sé que las oraciones de las mujeres, cuando lo hacen con cabana, con deseo, la oración de las mujeres lleva más rápido, a mi parecer, al Shamaim, de acuerdo a la tradición, porque
es como una oración de una madre pidiendo por la necesidad y diciendo Tehilim en unidad crea un poder grandísimo a que sean esas oraciones contestadas. Muy bien, aun cuando no se debe de entrar un Bet Knesset para resguardarse de la lluvia, si estaba estudiando fuera de él y comenzó a caer la lluvia, puede entrar para guarecerse de ella y seguir estudiando. Familias de Yehudim que quedaron sin techo, un desastre, ya sea a causa de la guerra o algún catástrofe, Dios nos salva a todos. Está permitido cobijarlas en forma transitoria en el Bet HaKnesset para que habiten ahí. Sin embargo, no deben de alargar su estancia en la sinagoga convirtiéndola en una morada fija durante 30 días o más. Deben buscar rápidamente otro sitio donde establecerse. Esto es siempre con relación a las sinagogas de fuera de Eretz Israel. En las situaciones en que de todas maneras no aceptan la negativa de la dirección del Bet Knesset. En caso contrario, es mejor que sea estricto en esto y cuidando la santidad de la sinagoga. Hay forma de cuidar esto separando lo que es donde está la sinagoga propia y en lo que es los lugares al lado de la sinagoga o quizás cuartos separados de la sinagoga. Que aún se puede crear, como habíamos dicho, un cuarto al lado de su propia casa para crear un Bet Knesset o Bet Midrash y como lo había mencionado Rabino Mesa en su charla, que hay que guardar y se puede hacer desde la casa un cuarto separado distinto, que no hay forma de poder entrar a la sinagoga, no sea que sea una puerta que está cerrada a lo de adentro. Tal cosa se permite, es forma de diseñar una casa de esta forma. Está permitido que el público corriente del Bet HaMikdash está permitido que el público concurrente al Bet HaKnesset haga Sudat Shlishit, que es la tercera comida formal del día dentro del mismo. Después de Minha y de Shabbat, más si hablan dentro de la Sudat palabras de Torah, sean las de las leyes de ética y moral. Es decir, la Sudat Shlishit no es para estar conversando de chisme y de cosas cotidiana, es para hablar de Torah y cosas de alabanzas, y es un momento donde en la tercera cena es una cena sagrada. Está permitido hacer en el Bet Knesset grandes banquetes con vinos y manjares cuando se trata de un Sudah Mitzvah. ¿Cuáles son los Sudah Mitzvah? Un Bat Mitzvah, un Brit, una cosa de circuncisión, un casamiento, terminando lo que se llama un Siyum, un maseje de una porción del Talmud, terminando un proceso. Por consiguiente, a un aniversario, por ejemplo, de bodas o un aniversario de cumpleaños. Por consiguiente, aquellos que acostumbran a aligerar haciendo los festejos por finalizar un tomo Talmud o por una circuncisión o festejo similar de la mitzvah en la sinagoga, a causa de que ahí es el sitio amplio, tienen en qué apoyarse, siempre y cuando cuiden. Esto es muy importante. En las fiestas hay que tener mucho cuidado que no se vaya a los extremos de una fiesta mundana, sino cuando cuidan de la santidad del lugar y Haz Shalom no llegan a burlas y frivolidad. Por supuesto, también debe evitar la presencia de personas vestidas con ropas indecorosas. Si ves que llega a ser un problema en la congregación, que las personas llegan con minifalda, con chores descotados, debe poner un letrero que diga: por favor, respete este lugar este es un lugar santo. Le pedimos a todos que se visten de forma modestamente. Y si no saben lo que significa modestamente, y hay que dibujarlo en un cuadro o una foto, por ejemplo, que esperamos que las mujeres se visten de esta forma mínima y los hombres se visten de esta forma mínima. Si no, le pedimos que por favor no entre en la sinagoga. Eso toma lo que se llama carácter y toma también disciplina. Pero hay que hacerlo porque la sinagoga, el Bet Knesset o el Bet Midrash no es un lugar donde se reúne para frivolidades, o un lugar donde se viene a encontrar mujeres necesariamente. Está prohibido tener pláticas banales dentro del Bet HaKnesset
y es una sagrada responsabilidad de cada uno cuidar con esmero esta prohibición, ya que lamentablemente mucha gente ha convertido este pecado en algo permitido. Los encargados de velar por la santidad de la sinagoga deben tomar como una sagrada obligación el reprender y advertir a los concurrentes la gravedad del pecado para que Haz Shalom no caigan en esta falta. Cuando se permite que en Bet Knesset se está hablando de cosas seculares, de formas donde no involucra Torah, mitzvah, ya tenemos un gran problema. Ahora, se puede estar hablando de cosas de negocios que tienen que ver en conexión de haciendo mitzvah o de logrando para poder ser un mitzvah, igual cuando tiene que ver con temas que es de elevación, edificación del alma, y aún cuando tiene que ver con asuntos de familiares, temas familiares, aún temas políticos, pero que mientras tanto que el enfoque sea los conceptos y principios de Torah. Está prohibido besarse en el Bet HaKnesset, inclusive con aquel que subió a la Torah, terminó su lectura, regularmente acostumbran a saludar, y si hay una costumbre como esta mitzvah, es mitzvah de cancelarla, aunque tratando de corregir en forma serena y agradable. Esto no incluye lo que es el respeto que se da a los padres de los hijos, y esto está refiriéndose el besoqueo que normalmente se dan. Está prohibido de fumar cigarrillo o pipa dentro del Bet HaKnesset. No obstante, si ahí estudian en clases de Torah, leyes de Talmud, está permitido a quien está habituado a fumar mucho durante el estudio, de hacerlo dentro de la sinagoga. Esto se considera como emergencia, y déjame poner un énfasis. Dentro de nuestros conceptos, es preferible que la persona fume afuera y más dentro. No, David, don't drink that water. Don't drink that. Okay, go ask Ima. Okay. La misma regla es para los jóvenes seminaristas cuya única ocupación es el estudio de Torah. Si tienen el hábito, les está permitido fumar dentro del Bet HaKnesset. En el momento que están estudiando, está permitido aspirar el tabaco aromático en el Bet HaKnesset, también una costumbre interesante después de Shabbat. Algunos tienen la costumbre, además del besamim, que coger a veces un borojón de menta y olerlo fuertemente, que es parte del besamim, y esto es para dar fuerza, siendo que el alma del Shabbat sale y regresa a su fuente original, y sentimos una debilidad después de Shabbat. Y es por eso es costumbre de oler algo fuerte como menta, o algunos lo usan lo que se llama tabaco aromático. También en el momento de la Hazara, inclusive evitar, por supuesto, sin hablar a otros que lo hagan. Hay que alejar en esto de festejar llevando a los niños pequeños a realizar el primer corte de cabello al Bet Knesset, puesto que se considera un mitzvah el dejar los peos en la cabeza. Algunos acostumbran a no cortar el pelo del niño hasta transcurridos 3 primeros años. Aquellos que han visto la foto de mi hijo saben que mi hijo se dejó el pelo crecer por los primeros 3 años, que es una comparación a lo que se hace normalmente con los árboles, que los primeros 3 años del árbol no se puede tomar los frutos del árbol. Ya después de los 3 años se considera suficiente maduro para comenzar ya a crecer y nutrirse de lo que es de sí mismo y producir frutos. Punto equipa. Sin embargo, entre nosotros los sefaradim no se acostumbra a ser tan estricto en cuanto a esto. Aquellos que no tienen esa costumbre está bien, no está en ninguna violación, es una costumbre. Tampoco lo son en cortar de cabello a niños, únicamente junto a la última morada de Rabbi Shimon Bar Yochai en Mirón. En Mirón se acostumbra que todos los sefarditas, normalmente los niños que tienen que cortarse el pelo en lo que es Lag BaOmer, durante 3 tiempos cerca del Lag BaOmer del rabino Shimon Bar Yochai, es cuando le cortan el cabello al niño después del 3er año. Lo correcto y aconsejable es que todo soldado, escuchan esto, y aquellos que le gustan mucho los revólveres y le gustan las pistolas y estar cargando para defensa, y yo creo que esto es un mensajito también para Rav Asher
que tuvo un video que fue candente, controversial, que salió en la noticia. Lo correcto y aconsejable que es que todo soldado que entra al Bet Knesset guarde el alma debajo de sus ropas de forma que queda cubierta. Si no le es posible por tratarse de una metralleta o fusil y tiene que llevarlo consigo por razones de seguridad o defensa, como Ash estaba correcto en esto, hay que aligerar permitiendo entrar a la sinagoga con su alma para decir tefilá o estudiar Torah. Tristemente, en algunos casos, el llevar arma aún en Shabbat dentro de ciertos aspectos están permitidos para la protección de la comunidad. Y esto es lo que vas a entender, que nosotros no creemos de necesariamente, como dice la religión, de poner la horda quijada. Se le pega una vez, se le pega dos veces, pero ya no hay más quijada. El autoprotección es algo que la Torah nos enseña, que sabemos que si tenemos un rodef, alguien que nos persigue, que nos quieren matar, nosotros tenemos toda obligación de protegernos y si es necesario tomar lo que se llama un ataque preemptivo. Y de esta forma parará lo que es los enemigos de Israel de tratar de seguir persiguiendo al pueblo de Israel. Y de esto es lo que se trata de Purim. Purim habla de que se mandó una carta de que podían tener libre ataque al judío. ¿Y qué pasó? El rey también al final le dio permiso que los judíos podían defenderse, y los judíos se levantaron y dice: cualquiera que nos ataca, vamos a atacarlos a ustedes antes. Que queda muy claro, esto es una medida muy preventiva. No. Ok, muy bien, vamos a ir adelante. Lo correcto aconsejable es que todo soldado que entra al Bet Knesset guarde su alma debajo de su ropa, como habíamos dicho. Ok, aún en las ciudades donde los goyim, los no judíos, no entran a sus templos con zapatos calzados, como en las mezquitas, donde se quitan el calzado, de acuerdo a la ley no es necesario ser regordista en esto. Se permite entrar a la sinagoga con zapatos puestos. En los países donde los celadores son goyim, incluso el portero del Bet Knesset es una persona no judía, pueden seguir empleándolo normalmente y no es necesario prohibirlo a causa de que de los Sifrei Torah quedan bajo su jurisdicción, en especial cuando todo el sustento de esta persona depende de ese trabajo de guardar el Sefer Torah. Fuera de Eretz Israel, donde las cárceles lógicamente tienen Sefer Torah, está permitido llevarlo, que no tienen Sefer Torah, está permitido llevarle un Sefer Torah para no privar a los judíos que por distintas causas se hayan preso y de la lectura de la Torah. Solo que deben de ser celosos en que la llave donde se guarda el Sefer Torah queda en manos de Yehudí, y esto está permitido únicamente cuando no hay otra solución. Muy bien, las mujeres que pasan por sus periodos, nida, en pureza, algo que habíamos hablado en la clase de judaísmo básico, pueden entrar normalmente al Bet Knesset, decir sus oraciones, sus tefilá y berajot, inclusive en los días de sus ciclos. De todas maneras, pueden ser escrupulosos durante esos días de la impureza y no entrar en la sinagoga, no tocar el Sefer Torah, no verlo ahora y que lo muestren abierto a la concurrencia. Pero no están autorizados de ninguna forma de dejar del tefilá y berajot durante su ciclo mensual. Es decir, que si quieren ser escrupulosos durante estos días de no tocar el Sefer Torah, eso ya es una decisión personal, pero si quieren tocarlo, no hay ningún problema, porque está tocando lo que es lo que lo cubre, no el Sefer Torah en sí mismo. Pero muchos sefaraditas han decidido no hacerlo cuando está en su ciclo. Es correcto y prudente desde el principio, siempre que sea posible, de no hacer un Bet Knesset debajo de la casa. No, este niño mío. No hacer un Bet Knesset debajo, no debe hacer debajo de la casa donde habita un goy, un gentil, ya que seguramente no evitará usar la superficie por encima de la sinagoga con trabajos ordinarios, o que tiene ahí símbolos o objetos de idolatría. Vamos a ver esto un momento. Primeramente, si no se puede hacer un Bet Knesset debajo de la casa donde habita un gentil, esto se está refiriendo particularmente a un gentil
que es idólatra o que tiene símbolos de idolatría. Un Benei Noach es totalmente una categoría diferente que un Goy simple. Si ya hicieron un Beit HaKnesset debajo de la casa donde vive un Goy, en este caso hay que permitir, especialmente cuando es por poco tiempo. No debe ser rigoristas pensando en no seguir manteniendo la sinagoga a causa de este detalle, por cuanto todas las oraciones se dirigen al Beit HaMikdash, es decir, el que está en Israel, y de ahí suben al cielo. Le está permitido a quien vive en un edificio de varios pisos y sobre él hay vecinos no judíos hacer tefilá en su casa. En un edificio de varios pisos en que la planta baja se santificó para el Beit HaKnesset, el Beit HaMikdash, están autorizados ex profeso a adquirir el piso siguiente a la sinagoga y vivir en él Yehudim, y pudiendo utilizar para dormir toda la superficie de encima. Únicamente la extensión del Heichal que no sirvan ya. When I'm walking and I put my arm, I broke. Okay, put it over there, papi. I don't know how to fix this. I'll fix it. I'll fix it. Go over there. Go. Thank you, papi. And I want you to do with the Hammer, sí. and the glue. Okay, perfect. Únicamente sobre la extensión del Heichal que no se sirvan, ya que este guarda los Sifrei Torah. En este espacio pueden colocar un closet y un placar de ropa o la despensa de los alimentos. En los siguientes pisos hacia arriba está permitido sin excepción, aún sobre el área del Heichal. Las sinagogas de fuera de Israel que fueron destruidas. Estoy riéndome por causa que el niño más pequeño puso la muñeca de la niña en la basura. Increíble. Las sinagogas de fuera de Israel que fueron destruidas por Goyim, no hay posibilidad de volverlo a levantar. En caso es factible aligerar y rentar los terrenos y por medio de los dirigentes comunitarios antes de la presencia de toda congregación mediante del pago adelantado de la renta y únicamente utilizando ese dinero en cuestiones sagradas. En cuanto a esto, es muy importante entender que en la sinagoga no se recibe dinero que está mezclado con cosas no kasher. Así no se debe recibir con dinero que hace de recibido lo que es el pago de una mujer de la calle. Son cosas muy lo que es recibir ese tipo de dinero en la sinagoga no se debe de emplear. Y si se sabe, si el líder de la comunidad sabe que ese dinero está viniendo por resultado ilícito, no lo debe de recibir. Lo pueden emplear para otros asuntos de la comunidad, como es ayudando a los pobres de la comunidad o otras cosas así, pero no para el uso de la misma sinagoga, ni para emplear el rabino o el emplear o hacer cualquier arreglos en la sinagoga. Esto es muy claro a través de las halajot de lo que es la santidad de un Bet Knesset. Bueno, hay que estar claro en esto. Las paredes del Bet HaKnesset también tienen santidad. No obstante, no es necesario impedirle a aquellos que acostumbraban a orar la pared para fijar stender, poner como un tipo de púlpito, especie de púlpito que se utiliza para estudiar o hacer tefilá en la yeshivot. Aún es preferible, más correcto, fijar estos stenders sin perforar o orar la pared. En una casa en la que se hacía tefilá en forma fija, como en una Beit Knesset, al construirse la nueva sinagoga se deshace el minyan, permanece cerrada durante un tiempo. Está permitido entregar esa casa para levantar ahí un kollel. Un kollel es un lugar donde es casa de estudios superiores, y esto es un kollel abrahim, para iniciar en su lugar clases de Torah para la juventud en las noches de Shabbat. Incluso está permitido recibir pago por el uso de la misma. Hay quienes dicen que está permitido convertirlo en Beit HaKnesset o Beit Midrash privado. Hay quienes discuten esto. De hecho, hay que tratar de ser estricto en esto. Es preferible, si es posible, tener el lugar donde se reza separado del lugar donde se estudia, pero algunos lo hacen los dos por causa de lo que es el nivel de espacio disponible. Donativos que fueron designados para la construcción
para la construcción de un Bet HaKnesset o de un mikveh, y esto para todas las comunidades que están formándose, es importante que vayan aguardando dinero para lo que es la construcción de un mikvah, porque un mikvah toma presidente antes de un Bet HaKnesset. Pero no pueden ser orientados para otro propósito, aun cuando también sea la mitzvah. Si fueron designados para el Bet HaKnesset o el mikveh, hay que quedarse dentro de ese círculo. Es por eso comienzan a aprender de separar las cuentas, para que si hay un fondo para el mikveh, estén donando para el mikveh. Se hace, no, this is puppies. Okay, you cannot have that. What do you need for? For TV. Okay, go with Ima for a second. Okay, I'll help you in a second. Gee, I want Okay. Bueno, ya hemos terminado aquí para este momento, esta parte, y lo que vamos a hacer la próxima semana, vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar con este tema de lo que es la Kedushá de lo que es un Bet HaKnesset y su construcción. Hemos parado aquí en el capítulo 31 y vamos a retomar esto la semana que viene. Y esta noche, a las 8 de la noche, vamos a continuar el ser judío y vamos a continuar con lo que es la fiesta de Sukkot, Shemini Atzeret. Por favor, invita a todas sus amistades para esta noche a las 8. También le digo que vamos a comenzar un nuevo mes ya, el mes de marzo, y aquellos que han podido contribuir los $25 mensual de una contribución, no es algo obligatorio, le pedimos que por favor nos ayude aquí en Los Caminos de Israel, y lo puedes hacer ahí mismo. Váyanse a Los Caminos de Israel o a la página de Radio Torah, y ahí ves el logo de Los Caminos de Israel donde dice Done. Ahí puedes donar lo que es su contribución. Por favor, hazlo, y esta noche le esperamos. Shalom Aleichem a todos ustedes.